Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y este es Dreamlight Valley. A ver amores, hoy vamos a hacer la decoración del interior de este edificio increíble. Yo lo puse aquí en mi placita, como podéis ver, ya lo visteis en el tour que os hice por la plaza en un directito. En el directo de esta semana pasada, cuando hicimos el Dream Snap y vimos la tienda online, nos salió un puestecito de chucherías y pregunté a ver si alguien ya lo tenía y una sub lo había comprado y me dijo que efectivamente se podía poner interiores, así que lo voy a aprovechar porque quería hacer estos interiores como tienda de chucherías y vamos a ver qué ingeniamos y cómo nos queda. Venga, vamos. Bien, pues lo primero que hice, como siempre, fue retirar el cofre y empezar con las puertas. Puse dos de flores y le puse esta de Oswald porque después de pensar y tal, pensé en hacer también como unos cines, hacer como un cine también aquí dentro. Bueno, luego me puse a escoger las paredes. Creo que esta le venía al pelo. Me hacía mucha ilusión utilizar esta. Y luego en suelos también estuve buscando uno que fuera así clarito. Y este de moqueta me parece que queda súper bonito. Y luego me dispuse a sacar el nuevo puestecito que tenemos de chuches, que estaba abajo del todo, como no. Y no sabía bien dónde ponerlo y creí que poniéndolo en el centro, tapando la puerta, nos podía quedar bastante bien porque dos iba a ser demasiado. Luego me dispuse a buscar alguna forma de hacer como una barra y yo en un principio quería haber puesto estas que hacen L, pero solo están hacia un lado, hacia el otro lado no, entonces quedaba feo, lo probé pero quedaba feo. Así que saqué estas que son azules dobles, las podríais haber puesto, o sea, si las queréis poner de otro color, las hay también, en blanco, en negro, en rojo y en azul. Y yo creía que el toquito este en azul le iba a quedar bastante bien porque ya tenía las paredes así con azul y me pareció buena idea. Luego utilicé estas dos columnas de parque de atracciones para darle más colorido a la sala. Creo que quedan bastante chules también. Y luego también delante de lo que son los mostradores, como estáis viendo, he utilizado estas pantallas de luz de Wally con el tono azul y rosa. Sé que sale la silueta así como jugando al golf, pero creo que es el tono que mejor me daba porque tenía esta, luego tenía otra de nubes, pero se iba a repetir demasiado las nubes y era demasiado azul, y otra de una palmerita, pero aquí no me casaba la de la palmerita. Entonces, aunque esta tuviera esta silueta, decidí utilizarla por los tonos. También estuve utilizando estas estanterías de Vanellope, que me parece que quedan súper bonitas, así para darle el toque este de los peluchitos y tal. Y al final, en verdad, en vez de hacer como una tienda de chuches en sí, lo que hice fue la tienda de chuches, pero de unos cines. Porque como se me ocurrió después lo de hacer el cine al lado para utilizar otra habitación más, pues se ha quedado así como una tienda de chuches de estas que hay antes de entrar a los cines para arrasar con todo y ponerse pudo dentro del cine viendo la peli. Bueno, como veis también he puesto estas lamparitas de la pared que son de la colección de Mickey y sus amigos, que son súper bonitas. Y luego utilicé los cubitos estos de Halloween con chuches, pero les di la vuelta para que no se viera lo de Halloween porque no quería que tuviera ese toque de Halloween. Claro está. Cuando llegue Halloween, pues a lo mejor le doy la vuelta. Bueno, y luego también utilicé estos globitos que me daban el tono muy bien también con la sala. Y para que no se viera ahí un hueco vacío. Después me puse con las ventanas. Me compré estas que, si no recuerdo mal, son de Oswald. O son de Oswald o son de Romper-Ralph. Ahora no me acuerdo muy bien, no os quiero engañar. O son de Oswald o de Romper-Ralph, ¿vale? Y como era con el tono este doradito y la puerta del cine es así con dorados, creo que le quedaba bastante chula. Y bueno,
Estuve poniendo, como veis, los laterales de donde está el mostrador, en el huequito este de aquí, que ahora después haremos una zonita como de relax y así, con sofás, para esperar a entrar al cine. Pero luego, pues eso, le puse las ventanitas y tal. Y también estuve utilizando otra vez las lamparitas estas que fueran a juego, con las que ya había puesto en la parte trasera del mostrador, porque son así como más juguetonas y creo que quedaban súper chulas. He combinado bastante los estilos, o sea, sobre todo la zona esta de las chuches. Quería que fuese muy infantil, muy colorido y muy alegre, pero a la vez también, al tener el portón este de Oswald, que es así de los años 50-60 y es más elegante, pues he combinado un poco las ventanas y tal, y los globos, como veis, que también tienen un poquito de dorado, para que tuviesen ese tono todo más o menos. Bueno, la zona de relax no voy a utilizar unos sofás, sino los puffs estos, que los tendréis si habéis cogido con lunitas el pack de ensueño de que tiene la biblioteca de la Bella, lo de dormir y todo el rollo este. Y simplemente lo compráis, este no hay que crearlo, compráis lo que vais a necesitar y los decoráis a vuestro gusto. Y yo, pues claro está, le quería dar el toque de la tienda de chuches, que se viera así más alegre. Y como veis, pues puse aquí un par, puse uno hacia este lado y el otro de espaldas a la pared, para que quedase así más acogedor y tal. Y luego estuve utilizando de la colección de Toy Story la mesita de la colección de Bunny, de los muebles de Bunny, esta de florecita, que creo que queda súper bonita. Y utilicé también una alfombrita de estas de color azul y rosa, que quedan muy chulas, también le da ese toque de color, para que el suelo no se viera tan blanco. Pero tampoco quise cargarlo porque ya está bastante cargado de color todo. Vale, y aquí por fin, que me estaba guardando las palomiteras, las he utilizado en esta sala, porque creo que, pues eso, le dan ese toque juvenil, infantil y de color, que queda bastante chuli. A ver, la que menos me gusta, seguramente a vosotros algunos os guste más que las demás, es la de la Cenicienta, porque es chiquitita, pero bueno, la puse ahí detrás y que se vea que la tengo. Bueno, y luego pues cociné, perdón, unos algodones de azúcar, unos helados y tal, y unos caramelitos, para rellenar un poquito lo que eran los mostradores estos de chuches. Que a ver, si veis bien, los paneles estos de luz los he querido poner simulando como que eran vitrinas, más o menos, ¿vale? Porque tampoco tenemos ningún mueble así que sea cristalado ni nada de vitrina, entonces pues dije, pues vamos a darle a la mente y se me ocurrió poner esto y creo que le ha dado un toque bastante chulo. O sea, hace lo que yo quería, que era así como de vitrina, y además le da más color, que no se vea tan azul todo, porque como tiene ese tono rosadito arriba, ha quedado bastante chuli. Vale, después me puse con las lámparas y decidí utilizar estas que son de la colección de Romper Ralph, de Vanellope, que quedan muy chulas, dan ese toque también rosado para romper el azul, como ya estáis viendo, y continuar más o menos la gama de colores que tengo puesta. Y cuando se encienden son una pasada, porque se ve todo rosado, o sea, queda súper chulo. Y bueno, le puse una plantita ahí, como veis, y ya. Bien, pues ahora vamos con la sala de cine.
A ver, para la sala de cine, en las paredes, en un principio pensé en poner una que fuera oscura, como esta, pero luego caí en que quería hacer como si fuese una pantalla, que ya veremos más adelante cómo lo creo. Así que decidí poner estas que tienen luces a los lados y podía quedar más en plan cine. Y luego para la delantera y la trasera quise ponerle una que hay de Oswald, esta que es de tonos grises y creo que le queda bastante chulo. Ya sabéis que vamos a combinar un poquito el mundo Oswald aquí, como hemos hecho fuera. El suelo se lo puse, primero le puse este de rombos gris y negro. Y luego estuve buscando a ver si había otro que me fuera un poquito mejor, pero no vi ninguna que me convenciera, así que dejé esta. Y después me puse con esto, que son como unas columnas que tiene Oswald. Y lo hice en un principio para enmarcarlo donde va a estar la pantalla de cine, que como ya sabéis en el juego no tenemos pantallas de cine como tal, pero vamos a crear una a ver qué tal queda, que tengo yo en mente. Y bueno, luego puse más columnas de estas para que fuera toda la sala a juego más o menos. Tapé una de luces para que no se viera tantísima luz. Y la parte esta de aquí, como le voy a poner la puerta también, le quise poner dos a los lados de la puerta. Aunque a la hora de poner la puerta es enorme, como podéis ver. Y bueno, tuve que encuadrarlo un poquito mejor para que no quedase súper pegado y se viera más bonito. Bueno, una vez puesto todo, paredes, suelo, puerta y tal, puse como un pasillo con las alfombras estas rojas. No tengo más alfombras rojas y las alfombras que tenemos para editar son demasiado grandes como para hacer esto. Y bueno, pues utilicé estas, aunque tienen así como un dibujo de rectángulo daleado, pero bueno, no importa. Bueno, para hacer los butacones elegí, mirad, uno que hay que tiene los reposabrazos y tal como de metal. Y creo que parecen más butacones de cine. A ver, es un cine así de lujito, porque las butacas de cine normales no suelen ser así. Pero bueno, este es como uno así de estos de lujo que hay pocos asientos y que está más cómodo. Pues algo así. Y luego también le añadí de la colección de Oswald unas mesas cuadraditas que tiene para luego poder poner ahí pues las palomitas, la bebida y tal. Le puse por detrás de cada dos sillones para poner esto que os acabo de decir, que yo le voy a poner palomitas, Quiero que se vea bastante que es un cine. A ver, os tengo que decir, yo puse en un principio las palomitas aquí encima de las alfombras, no me dejaba cogerlas, así que tuve que recogerlas e irme donde no había alfombras, soltarlas ahí y ahí ya sí me dejó recogerlas bien. Bueno, como estáis viendo, pues estoy poniendo las palomitas encima de las mesas, pero luego también quise poner un paquetito de palomitas así en el suelo por delante de los butacones para que se viera más cine todavía y no tan cuidadoso y tan lujoso todo, sino que aquí también dejan las palomitas en el suelo. Vale, luego le puse esta lámpara de Oswald también por darle así ese toque de lujo que tiene la colección de Oswald. Y vale, ahora voy a crear la pantalla de cine. A ver, es bastante difícil, pero bueno, con los lienzos, los simples, los que no tienen marcos, los que hemos tenido desde un inicio, si lo ponéis en negro y al máximo de brillo, puede llegar a dar esa sensación de pantalla. ¿Estamos una sola? No. Puse unas cuantas para simular lo que es la pantalla de cine. A ver, sí que es verdad que mirad, ojalá me hubiesen quedado las de arriba con las de abajo, con esta separación que tienen de lado a lado. ¿Veis que queda súper pegadito? Y está fabuloso. Pero luego, para las de abajo, te crea un espacio, no te deja ponértelo más pegado. Pero bueno, aún así, yo lo quise poner porque, como ya os he dicho antes, no tenemos ninguna pantalla gigante como para poder ponerla. A ver, ¿podría haber utilizado una tele de estas que hay de plasma? Sí, pero se hubiera visto muy pequeña para ser un cine, entonces preferí hacerlo así. Luego lo que hice fue que en vez de hacerlo todo negro, las tres centrales
les puse unos logos. Les puse igual, o sea, puse el negro brillante. Y luego estuve buscando a ver, porque en un principio quería, pero no vi que lo tuviésemos, el típico logo de Disney. ¿Sabéis cuál os digo, no? El típico de Disney, pero no lo tenía. No sé si es que no lo hay o es que yo no lo tengo porque, pues eso, no lo he conseguido. Entonces le puse esta de Mickey en el centro, para utilizar en el centro. Y luego le hice para los lados, ves que quedan dos huequitos, le hice igual negro brillante y busqué otro dibujito para añadir. A ver, yo quería haber puesto a lo mejor la de Minnie, pero de Minnie, como veis, no tengo ninguna que no sea en blanco, o sea, tengo, creo, pero en blanco no, ¿sabes? La silueta blanca con el lacito, pues no lo tenía. Entonces me decidí por esta de Oswald, ya que es un cine basado en muebles de Oswald. Pues le quise añadir esta a los lados de la silueta blanca de Mickey. Una vez puesto esto, lo que hice fue buscar unas plantitas para poner en los rinconcitos, para que no se viera así tan peladito, y creo que le dan ese toque súper chulo. Bueno, mis amores, pues hasta aquí la decoración de hoy en el interior de la tienda de chuches, que al final se nos ha quedado como un multicine. Creo que ha sido una idea bastante genial. Mirad ahora cómo queda con las lucecitas, que queda súper bonito, porque antes cuando hemos estado decorando todavía era de día. Y ahora ya se han encendido y quedan súper bonitos, todos rosados. Creo que le da un toque muy chulo. Pues nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!